Hace poco me hicieron la siguiente pregunta en un grupo de propiedad horizontal. Según el artículo 55 de la Ley 675, al decir que el Consejo toma las determinaciones necesarias, ¿quiere decir que el administrador no es autónomo y no toma decisiones? Pues bien, uno podría responder rápidamente que no, que lo que se está interpretando de ese artículo está errado. Y en realidad el artículo 55 no quiere decir que el administrador no sea autónomo y que no tome decisiones. Sin embargo, considero que es necesario hablar de algo fundamental. Desde mi experiencia puedo decir que si existe un artículo que se preste para que muchos consejeros y muchos propietarios en general lo interpreten de mala manera, es precisamente el artículo 55 de la Ley 675 de 2001. Este artículo nos habla de las funciones del Consejo de Administración y estipula que a dicho órgano le corresponderá tomar las determinaciones necesarias en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Propiedad Horizontal. Esto hace que sea necesario aclarar primero qué es eso de la persona jurídica y cuáles son los fines que debe cumplir. Para entender el concepto de persona jurídica podemos acudir al Código Civil colombiano que en su artículo 633 la define como una persona ficticia capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Además, también diremos que esa misma facultad o capacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente de la persona jurídica, la vamos a llamar personería jurídica. Entonces, en propiedad horizontal, esa persona jurídica de la que nos habla el artículo 55 y artículo 4 de la Ley 675 de 2001, nace solamente hasta cuando se realiza el registro del régimen de propiedad horizontal en la oficina de registro e instrumentos públicos del municipio o distrito donde esté localizada o ubicada la copropiedad. Y precisamente de eso nos habla el artículo 4 de la Ley 675 de 2001. El primer inciso del artículo 32 de la Ley 675 de 2001, por otro lado, nos dice quiénes conforman la persona jurídica de la propiedad horizontal, y son precisamente los propietarios de los bienes de dominio particular. Y para efectos de comprender cuáles son los fines de la persona jurídica de la propiedad horizontal, vamos a tener en cuenta que cuando hablemos de fines estamos haciendo referencia al objeto de esa persona jurídica. Por eso, la segunda parte del primer inciso del artículo 32 nos indica cuál es ese objeto, es decir, cuáles son los fines. Y estos serán: administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Yendo un poco más allá, en el Decreto Único Reglamentario 1077 del 26 de mayo de 2015, se recuerda lo que se había estipulado en el Decreto 1060 de 2009 en su artículo primero para el concepto de objeto social de la propiedad horizontal. Esto es, entiéndese que forman parte del objeto social de la propiedad horizontal los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre los bienes comunes por su representante legal, relacionados con la explotación económica de los mismos que permitan su correcta y eficaz administración. Dicho todo lo anterior, entonces cuando leamos el artículo 55 de la Ley 675 de 2001, lo que debemos entender e interpretar es que las funciones del Consejo de Administración tienen que estar previstas en el Reglamento de Propiedad Horizontal y que con ellas lo que se debe hacer es que las determinaciones que tome este órgano administrativo deben propender para que la persona jurídica, no el administrador, cumpla sus fines, los cuales terminarían siendo administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, teniendo en cuenta los actos y negocios jurídicos que se realicen sobre estos, manejar los asuntos de interés común de los propietarios de bienes privados y cumplir y hacer cumplir la ley y el reglamento de propiedad horizontal. Asimismo, tenemos que tener en cuenta que la redacción de las funciones del Consejo de Administración en el reglamento de propiedad horizontal tiene que ser tan correcta de manera que el Consejo de Administración no incurra en lo que se conoce comúnmente como coadministración, es decir, que no extralimiten sus funciones ni que tampoco usurpen las funciones de la Asamblea de Propietarios o de la misma administración. Resumiendo todo lo anterior, entonces, cuando no se interpreta correctamente el artículo 55 de la Ley 675 de 2001, se llega a ser consejero y se tiende a confundir el concepto de propiedad horizontal o de copropiedad mejor con el concepto de empresa.
y terminan pensando que como consejeros son miembros de una junta de socios o una junta directiva de una empresa que puede tomar cualquier determinación o cualquier decisión en cualquier tiempo. De esta manera, los consejos de administración suelen confundir la expresión persona jurídica con la figura del administrador. O peor aún, terminan entendiendo por la toma de determinaciones como la facultad de darle cualquier tipo de orden al administrador. Así, se frenaría cualquiera de las actuaciones legales de ley que tiene el administrador y el Consejo de Administración terminaría ejerciendo funciones que son propias del representante legal o de la misma asamblea de propietarios, lo que se llama comúnmente como extralimitar sus funciones o usurpar las funciones de los demás órganos administrativos, llegando a lo que se conoce como coadministración. Todo esto hará que de una u otra manera se termine afectando la relación entre el Consejo de Administración y el administrador. Pero en últimas, lo que se va a deteriorar es el tejido social de la copropiedad. Si quieres, deja tu comentario y si tienes dudas al respecto, no dudes en contactarme.